Usted no es un billete de 50, porque hay celos. Si lo hubo con José, pero si de algo le estoy seguro, escuche bien, que donde usted ha sido pulido, Dios va a permitir que vean la gloria de Él. Así como pasó con José. El perdón es algo que nos dice la palabra de Dios cuántas veces tú debes. 70 veces 7. Y a veces perdonamos una vez y vuelven y lo hacen otra vez. Por eso es que hablo de amor propio. Usted escoge cómo desea perdonar. Pero escógelo y escójalo bajo la palabra de Dios. Porque aquel señor que debía tanto, ¿verdad? Al siervo que le debía al Señor dinero casi más de varios años, y el Señor se lo perdonó. Y el consiervo de él, porque le debía 3 meses, no lo perdonó y lo mandó para la cárcel. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si Dios nos ha perdonado a nosotros tantas veces, escuche la palabra tantas veces, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Si por su amor y su gracia que llevó en aquella cruz, que sus primeras palabras fueron expresadas de esta manera: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Gloria a Dios. Aleluya. Alguien que no merecía morir se llevó todo lo que usted y a mí nos lastimaba. Santo. Gloria a Dios. Ese perdón inmerecido por esa gracia que hoy día a veces la gente no comprende, que para usted y yo perdonar genuinamente debemos tener la gracia de Cristo. Esa gracia que cada vez caminamos con Él, que no tenemos que identificarnos con nombre, porque estamos identificados con Cristo. Amén. Por su gracia y por su amor. Ese es el único perdón que yo digo: Señor, gracias por esa gracia. Que en aquella cruz inmerecedores somos de ese regalo, de eso. Aleluya. Y te plació a ti regalar. Para entonces nosotros, por esa gracia, regalarle a otros el perdón. Gloria a Dios. Ese perdón que nos hace libres. Ese perdón que en el momento dado a mi padre tuve que perdonar. Y aún así luché bajo la palabra de Dios, porque Él en sus últimos días quiso quedarse en mi casa. Pero un padre que marcó mi vida, no solamente en lo exterior, sino también en lo interior. Y me tocó que Dios sanara primeramente mi herida para yo poderlo perdonar. Mientras Dios no te sane la herida, mientras Dios no restaure, ahora lo hablo con libertad, esperando
experiencias para otros que el perdón nos hace libres. Señor. Y aún así, me vino la palabra y yo le decía a Dios, ¿cómo yo? Porque dice la palabra, honra a tu padre y a tu madre, y los días se te largarán. Y yo decía, ¿cómo yo voy a perdonar a alguien que no me honró? Aleluya. Pero Dios restauró mi vida, me hizo un cambio en mí Amén. y yo pude perdonar. Vivió en mi casa y murió en mi casa. Pero hoy puedo decir que obtuvo una victoria. Si está con el Señor, ¿verdad? Yo no soy quien para juzgarlo. Si se humilló ante Dios y pidió perdón, eso fue él. No es que yo me mereciera que él me pidiera perdón, pero el perdón era para él. Porque ya yo había perdonado y ya yo había sido libre. Aleluya. Por la gracia y por el amor de Dios, ese perdón fue genuino. Gloria a Dios. Aleluya. Porque hay tantas cosas que nos pasan en nuestra vida que si nosotros fuéramos Dios, yo creo que nadie estuviera en esta tierra. Pero Dios con su misericordia, esa misericordia que solo Él la puede dar. Por eso yo siempre digo, Señor, es mejor caer en tu justicia porque tú tienes misericordia. Amén. Pero el hombre Así mismo dijo David. es la realidad. Porque el hombre lo que entiende es a juzgarte, a señalarte, a criticarte. Todo en arte. Porque a veces se desenfoca de lo que tiene que enfocarse. Es en este caminar que Dios nos ha trazado a cada uno de nosotros. Si la iglesia, todas nos enfocáramos en este caminar, no hubieran celo, no hubieran contienda, no hubiera nada. Y estaríamos peleando por aquellas almas que necesitan al Amén. Señor. Exacto. No peleándonos unos a otros, Eso es así. sino diciendo al Señor, perdóname si en algún momento yo me he desviado del camino correcto. Porque lo que yo quiero es servirte y honrarte a ti. Aleluya. Y que tú me libertes de lo que me ata para no seguir caminando en este camino. A veces el perdón es como una cadena al tú no perdonar y te hace estar atado, y cada vez que tú no perdonas o tienes rencor o odio, vas conectando en tu cadena un eslabón más y la cadena se forma más grande y más difícil para tú poder ser libre. Santo. Pero en esta mañana te presentamos esa llave que cuando yo le pregunté a ella, que esa llave que puede quitar el candado de esa cadena y hacerte libre. Señor, aleluya. Porque el perdón nos tiene que libertar a nosotros. Y por su gracia llegamos al perdón. Aleluya. En Efesios capítulo 4, versículo 32, concluyo con este versículo. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Aleluya. Si Dios nos perdonó a cada uno de nosotros, ¿por qué nosotros no perdonamos a quien nos ofende? Aleluya. Gloria a Dios. Llévese estas palabras que he expresado en esta mañana y también llévese esto, que lo apunté y Dios conoce la razón. Santo. ¿Cómo puedes perdonar lo que no puedes olvidar? Alabado sea Dios. Aleluya. ¿Cómo usted puede perdonar algo que no puedes olvidar? Olvidar es no recordar algo con ese recorredor. Poner algo en tu mente para que eso se siga alejando de tu vida espiritual Santo es y de el tu Señor. camino. Pero si cada vez que ves la persona o ves algo que te recuerda, lo traes a tu mente, realmente no vas a poder perdonar. Gloria a Dios, Santo. Y si no te perdonas a ti mismo, que es la clave principal, jamás podrás perdonar a quien te ofende. Gloria a Dios. Así que póngase sobre sus pies.